Muy buenas noches, estimados estudiantes. Aquí les saludo desde Lima, Perú. Una noche un poco fría aquí en la ciudad de Lima. Pero es un placer encontrarnos por este medio para tener en nuestra lección de la tercera semana de este curso Teología Bíblica de la Niñez. Vamos a empezar haciendo mención a un tema que tratamos en la semana anterior. Me refiero a la lectura que les di, en la cual se muestran las etapas en el desarrollo de la teología de la niñez. Y se dieron cuenta ustedes que en la tercera etapa se habla, o se muestra lo que en estos tiempos viene haciendo la iglesia a través de movimientos que se van formando en diferentes partes del mundo, tratando de entender mejor los conceptos bíblicos acerca de los niños y así poder orientar a la iglesia en su accionar diario. Le voy a mostrar unas vistas de lo que como movimiento cristiano junto con la niñez hacemos aquí en el Perú. Y es una muestra de lo que también se viene haciendo en diferentes países en el mundo. Entonces, veamos estas vistas y ustedes van a poder apreciar de forma panorámica cómo venimos trabajando y cómo se va gestando, se van formando los conceptos teológicos acerca de los niños. Entonces, vamos a ubicar entonces esa presentación para que ustedes lo puedan ver mientras voy explicando. Lo voy a hacer de una manera rápida solamente para que tengamos una idea. Ahí tenemos la primera vista de nuestro movimiento, se llama Movimiento Cristiano Juntos por la Niñez. Entonces, ¿para qué existe este movimiento que agrupa a iglesias y organizaciones cristianas? Para ayudar a la iglesia a entender mejor el rol que la Biblia nos muestra debemos tener con los niños. En el Perú empezamos el 2004 y así por esta época o por esos años en diferentes países también se empezaron movimientos similares. Pueden ver ustedes aquí algunas actividades que hacemos, como por ejemplo conferencias, talleres, y ahí pueden ver los temas de buen trato, protección. Otro tema que se hizo fue la participación de la niñez en la misión de la iglesia, o también campañas como Ama a tu prójimo, como campaña de vacunación, un trato por el buen trato, donde se movilizan las iglesias, ¿no? Para concientizar a la iglesia y a la comunidad también acerca del trato de los niños. O algunas conferencias como Infancia y Reino de Dios, o Misión Integral y Protección de los Niños, temas más puntuales como el buen trato a los niños desde el punto de vista bíblico y también médico. Y les menciono también que para estas exposiciones se invitan a personas especializadas, teólogos, profesionales de diferentes campos que aportan a los conceptos que debemos manejar sobre la niñez. Hay un curso que también se dictó, Niñez, Iglesia y Misión. Un tema importante que se trató en un taller fue acerca de la disciplina de los niños, ¿no? Y el rol de los niños en la iglesia. Y aquí vemos otros temas más, como los temas de abuso, de maltrato, la ternura para los niños, ¿no? La violencia infantil, el abuso sexual. Es decir, diversos temas relacionados a los niños, con los cuales se va enriqueciendo nuestros conceptos y vamos ayudando a la iglesia a entender mejor este tema. También se han hecho publicaciones como estos libros que les muestro. Se busca a maestros, teólogos, expertos en esos temas y se les da las pautas para preparar documentos que son para orientar a la iglesia, ¿no? Ahí pueden ver los logros, los retos. Es decir, como pueden notar ustedes, hay muchas actividades que son necesarias realizar para ir reflexionando, meditando, entendiendo mejor el pensamiento de Dios, el pensamiento cristiano acerca de los niños, ¿no? Y ahora, yendo al tema de esta semana, nos toca hablar sobre los conceptos bíblicos acerca de los niños, ¿no? Y vamos a empezar
viendo un panorama general acerca de lo que la Biblia dice sobre la importancia de los niños. Entonces, los niños son importantes, sí lo sabemos, pero tenemos que considerar los textos bíblicos que se mencionan eh, sobre este tema, ¿no? Entonces, vamos a ver a través de esta presentación, de forma rápida también, este tema. Este tema lo preparé para una invitación que me hicieron dentro del espacio laboral en que me desempeño, trabajando y usando como fuente el documento filosófico de compasión, que es donde trabajo. Y tenemos aquí una perspectiva bíblica sobre la importancia de los niños. Vean ustedes los diferentes pasajes del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento donde se habla de este tema, la importancia de los niños. Y no voy a hacer una explicación detallada, pero por lo menos vamos a dar una mirada panorámica, ¿no? ¿Por qué son importantes los niños? Y ahí están las afirmaciones que sacamos de los textos bíblicos, ¿no? Porque son creados por Dios y Dios los reconoce individualmente, inclusive dentro del vientre de la mamá, ¿no? Eso es lo interesante. También podemos ver en las siguientes vistas, a ver si nos vamos ubicando. Parece que ya, ahora sí, está bien. La otra afirmación es que los niños son seres espirituales y tienen capacidad de conocer y creer en Dios. Si leen los textos, nos daremos cuenta de que aún dentro de la barriga de mamá, el niño puede percibir la presencia de Dios, el actuar de Dios. Los niños son una bendición y un regalo. Es importante porque la Biblia constantemente, en muchos pasajes, nos animan a enseñar a los niños los principios básicos de la fe. Los niños son importantes porque son ejemplos de fe a imitar, así lo muestran varios textos. Y un tema interesante es que nos muestra que son importantes, y es porque Dios confía en los niños como agentes de su reino, y hay diferentes casos que ustedes lo pueden ver en detalle. En resumen, podemos decir que de muchos pasajes de la Biblia, y hemos sacado una muestra, podemos resumir y entender que son importantes, la que la Biblia lo presenta como importantes, Dios lo considera como importantes. Entonces, podemos ver también que no solamente para la Biblia es importante, vamos a ver ahora también que es importante para la iglesia, ¿no? Y en ese sentido quiero mostrarles una vista que preparé también basado en el libro de Dan Brewster, Niñez, Iglesia y Misión. Algunas ideas que nos ayudan a entender por qué atender a los niños, defender a los niños es responsabilidad particular, especial de la iglesia, ¿no? Eh, según este autor, hay 4 pasajes que nos hablan de este tema. Es importante que la iglesia trabaje con niños porque solo la iglesia puede entender, puede trabajar en favor de los niños por su desarrollo integral. Pues, habrá muchas organizaciones que trabajan por los niños, pero solo la iglesia lo puede hacer considerando todas las áreas de desarrollo de los niños. Y obviamente esto incluye el área espiritual, donde la iglesia tiene bastante recursos para trabajar. También porque Dios escucha el clamor de los niños. Y en la historia de Agar, de Ismael, se puede ver eso, que Dios escucha el llanto de Ismael cuando está siendo afectado por decisiones de los adultos, ¿no? Y condenado a la muerte prácticamente, pero Dios lo escucha, Dios anima a su mamá, Dios da instrucciones, Dios hace promesas, Dios abre los ojos para ver que hay recursos en su favor. Entonces, y Dios ahora también está preocupado por los niños, por el llanto de los niños, y envía a sus mensajeros que hoy es la iglesia, somos nosotros como cristianos. También nos dice el autor que es responsabilidad de la iglesia porque atender a los niños disipa la incredulidad de los padres, es decir, al trabajar con aquello tan valioso que todo padre considera que como son sus hijos, el corazón de ellos se abre más, se hace más sensible al mensaje de Dios, ¿no?
Y lo otro es porque solo la iglesia puede quitar la maldición, y esto viene del pasaje de Malaquías 4:6, cuando se dice que la situación de pecado, de decadencia moral y espiritual, es un asunto espiritual, es un asunto que viene por la rebelión contra Dios. Y solamente la iglesia tiene las herramientas para trabajar los problemas espirituales del ser humano y así revertir esa situación. Entonces ustedes pueden ver aquí que es importante también para la iglesia, así como también es importante para toda la Biblia, ¿no? Bien, entonces basado en esto, les he preparado para ustedes una tarea ya más concreta y exacta sobre lo que el Nuevo Testamento dice acerca de los niños. Entonces vamos a ver si podemos ubicar este, esta presentación acerca de a ver, sobre los niños. Aquí está. Si nos damos cuenta, podemos ver que el Nuevo Testamento trata el tema de los niños también. Y hay textos en el Nuevo Testamento que hablan bastante acerca de ellos, ¿no? Ahí he puesto 5 pasajes bíblicos y en cada pasaje se menciona a los niños, ¿sí? Y se enseña algo de ellos o son usados para enseñarnos verdades importantes, ¿no? Y está en Marcos 10, Mateo 18, Mateo 21, Efesios 6, y Lucas 2. Y les voy a pedir como una tarea a ustedes que consideren estos pasajes en los que Jesús se relaciona o menciona a los niños, respondan a estas 3 preguntas, ¿no? La actitud de Dios con los niños, lo que Jesús enseña sobre los niños y el reino de Dios, y una pregunta personal, una de opinión personal, ¿no? ¿La iglesia actual tiene la misma actitud y valoración hacia los niños, aquella misma actitud que tenía Jesús? Explique su respuesta. Eso es la tarea que les dejo. Y les quiero mencionar también que tenemos, que les he dejado un ejercicio práctico que tiene que ver con la lección que hicimos la semana pasada. Es algo muy sencillo que nos va a ayudar a, digamos, comprender o evaluar cómo nuestras iglesias están considerando a los niños, ¿no? Entonces, aquí les dejo esa tareita que me pareció muy interesante. Lo apliqué en otras oportunidades y las respuestas fueron llamativas para reflexionar, ¿no? Entonces, podemos hacer este ejercicio que no le va a tomar mucho tiempo y al final podemos hablar sobre eso y compartir esas preguntas, las respuestas a esas preguntas que les estoy dejando, ¿no? En la pregunta 1 le digo que hagan la encuesta, que llenen la calificación y en la segunda pregunta sus opiniones, sus comentarios a este resultado, lo que resulta de la evaluación que hacemos. Y por último, hay también un trabajo, este sí es la lectura más, lectura central, digamos, y también es la tarea central. Les estoy copiando un capítulo del libro de Dan Brewster, es el capítulo número 2 de su libro, en el cual él menciona qué dice la Biblia sobre los niños, ¿no? Ustedes van a hacer creo que sí les va a ayudar, les va a ayudar eh, esta lectura. Ustedes pueden ver ahí varios temas interesantes. Solamente les digo que pueden ver ahí cómo se muestra los niños en la Biblia, ¿no? Cómo lo muestra la Biblia a los niños del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, lo que Dios espera de los adultos respecto a los niños, ¿no? Cuáles son los temas relacionados a los niños que presenta el Antiguo Testamento y también temas del Nuevo Testamento relacionados con los niños. Al final de esta lectura hay algunas preguntas para ustedes. Son tres preguntas. La primera es para que puedan explicar lo que han leído, lo que han entendido de la lectura, y las otras 2 son de reflexión, de aporte, de lo que le pareció más interesante. Así que les dejo esas preguntas y esta lectura
Esta vez sí le va a tomar más tiempo leer, pero yo creo que va a ser un tiempo valioso de aprendizaje y de reflexión. Eso es todo por esta semana, queridos alumnos. Espero que nos sirva todo esto para mejorar nuestra comprensión sobre los niños, como Dios nos presenta en su palabra. Estamos hablando de teología bíblica de la niñez, es decir, lo que la Biblia dice acerca de los niños, cómo la Biblia presenta a los niños, cuáles son los conceptos que se manejan en la Biblia acerca de los niños, las actitudes, la forma de tratarlos, y de eso vamos a aprender para poner en práctica en nuestra vida personal y en nuestras iglesias. Muy bien, entonces hasta aquí llegamos con esta lección. Que Dios les bendiga, que tengan una semana con la bendición de Dios. Buenas noches.